Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión el tema 18, matrices, álgebra de matrices, y ahora en concreto vamos a hablar sobre las aplicaciones, tanto al campo de las ciencias sociales como al campo de la naturaleza, de la ciencia de la naturaleza. Para empezar, vamos a comenzar con las aplicaciones a la economía. Vamos a ponerlo por aquí, economía. Una aplicación a la economía, bueno, hay que tener en cuenta que la macroeconomía es una rama de la economía que trata los aspectos más amplios y generales de un sistema económico. Por ejemplo, las relaciones entre los ingresos, las inversiones o los gastos, teniendo en cuenta su totalidad. Una de las técnicas más importantes para abordar esta cuestión es el llamado técnica análisis de entrada y salida, o en inglés, como se suele llamar, de input-output. Fue desarrollado por el economista Leontief en el 1936 y es un sistema que considera lo siguiente. Dado un sistema económico que tenga n industrias, si tiene n industrias, cada industria tiene dos tipos de demandas, la demanda interna y la demanda externa. Está la demanda interna. La demanda externa es la demanda que se propone pues, desde fuera del mismo país. Desde fuera del país se piden los productos que produce una determinada industria y por lo tanto esta es la demanda que se tiene desde fuera, que se extrapola desde fuera. Mientras que la demanda interna hace referencia a los productos necesarios para que una industria lleve a cabo su labor utilizando los productos que otra industria del mismo territorio, del mismo país, pueda producir. Esas son las demandas internas. Para poder ejemplificarlo y notarlo, utilizamos el siguiente simbolismo. Si tenemos n industria, la demanda interna de la industria iésima será la demanda externa de la industria número i. Mientras que la demanda interna se corresponde, no solo hay que utilizar un subíndice, sino que hay que utilizar dos. La demanda interna y su j será la que representa la demanda interna de la industria j sobre la industria i. Es decir, el número de unidades de producto de la industria i que necesita la industria j para producir una unidad de producto. Eso sería lo que buscamos, lo que tenemos. De esta forma, si consideramos x sub i la producción de la industria j, de la industria i, nosotros podemos escribir esta ecuación, podemos escribirla de forma, bueno, con esta expresión, teniendo en cuenta las n industrias que hay en nuestro país, podemos escribirla de la siguiente forma. La demanda total, teniendo en cuenta que no hay posibilidad de excedente, que no hay sobreproducción, podemos escribir lo siguiente. Podemos escribir que A sub I1, es decir, la demanda interna que provoca como decía, la demanda interna de la industria J sobre la industria 1 sobre la industria I por el producto, la producción de la correspondiente a la industria 1. Es decir, lo que necesita la industria 1 de la industria I por el producto que hace la industria 1. Y así A sub I2, X2, más A sub IN, XN, más el excedente, no es el excedente, sino la demanda externa de la industria I. Y todo eso será la producción de la industria I. Y esta es la producción de la industria J, como hemos dicho. La industria J en este caso es 1, 2, 3. La industria J sobre la industria I. Es decir, los elementos, A sub IJ vendría dado por la cantidad de elementos de I que necesita la industria 1
para trabajar. ¿Por cuánto? Pues por la cantidad de trabajo que realiza la industria 1, que es X1. También podemos escribirlo de la siguiente forma, como menos A sub I1 X1 menos A sub I2 X2 menos menos, y entre paréntesis 1 menos A sub I XI menos A sub I N XN, todo eso es igual a la demanda externa, ahí sub I. Que de hecho voy a ponerlo un poquito más hacia allá y así lo podemos ver. Esta es una forma de expresarlo. Si ahora nosotros utilizamos la expresión matricial, esto sería solo y exclusivamente para la industria I, pero nosotros tenemos N industria, entonces para poder representarlo necesitamos una expresión matricial. La expresión matricial viene dada por la matriz A, que serían todos los coeficientes en todos los casos, A sub 1, 1, hasta A sub NN, sub N1, A sub 1N, A sub NN. A sub N1, A sub NN. Ahora sí. Estos son todos los casos que tenemos. Todos los casos que tenemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que según esta ecuación que tenemos, A menos I por X hemos visto que sería X1 a XN, eso va a ser igual a la demanda externa. Y con esto, que es la matriz, esta matriz se llama la matriz de Leontief en honor a su creador, y con esto es con lo que podemos estudiar la evolución macroeconómica pues, de un país. En este caso habría que tener en cuenta pues, tanto la demanda interna, la demanda externa. No tiene por qué ser a tal escala de un país. Puede ser en una ciudad, puede ser en un mismo comercio, puede ser en distintas situaciones. Solo que lo que favorece este tipo de fórmula es que tenemos la posibilidad de representar gráficamente, numéricamente, por medio de matrices, podemos representar esta actividad económica. La actividad económica en la que partimos del trabajo que tenemos que realizar de los productos de otra empresa, puede ser otro trabajador que tiene que realizar una serie de entregas y a partir de esas entregas trabajamos nosotros realizamos otra entrega y otro trabajador tiene que... Entonces, esa evolución, tanto en el tiempo de entrega como en la gestión, facilita en gran medida pues, el trabajo con este tipo de matrices. Podríamos poner un ejemplo y aquí tenemos pues, que efectivamente este es un buen modelo. Y podríamos poner un ejemplo cualquiera en el que un sistema económico pues, con tres industrias, partiendo de la base de que si lo vemos para tres industrias, pues sería simplemente escalable si queremos verlo para más industrias. Bien, vamos a ver. También hay otra aplicación basada en teoría de juegos. La teoría de juegos fue muy desarrollada por Pascal y por Fermat, aunque no desde el punto de vista de las matrices. En este sentido fue von Neumann en 1940 quien se interesó en el estudio de la teoría de juegos por medio de las matrices y basándose en que hay juegos que se caracterizan por sus reglas y una vez conocidas se pueden aplicar de forma iterada, de forma rápida, determinada pues, de manera que cuál de los jugadores tiene
más probabilidades de ganar, qué movimientos debes coger para tener mejores probabilidades, incluso sabiendo que en muchos juegos se pueden escribir en estos términos, pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de enfrentarnos a cualquier juego. En el ejemplo, podemos decir que dos jugadores colocan una moneda frente a ellos, cubriéndola, y determinan si el lado expuesto de la moneda es cara o cruz. Ninguno de los dos jugadores sabe en principio qué lado de la moneda eligió el otro jugador. Entonces se descubren las monedas y si las dos monedas muestran el mismo lado, el jugador 1 le paga 1 euro al jugador 2. Si las monedas muestran lados diferentes, el jugador 2 le paga 1 euro al jugador 1. Este juego se puede escribir en términos de una matriz de pago. Una matriz de pago en el sentido en el que el jugador 1, tenemos el jugador 2 y el jugador 1, si sale cruz, si sale cara, si sale cruz, si sale cara. Aquí tendríamos una matriz. Si hemos dicho que si sale cruz y cruz, el jugador 1 le paga 1 euro al jugador 2. Por lo tanto, el jugador 1 le paga el 2, gana 1 euro, teniendo en cuenta el jugador 1. Y si sale, a ver, no, aquí, si sale cruz, cruz, y si sale cara, cara, el jugador 1 le paga al jugador 2. Y si sale cara a cara, el jugador 1 también le paga al jugador 2. En el caso en el que salga cruz cruz, es el jugador 2 el que le paga al jugador 1. Con esta matriz podemos ver, primero, que está equilibrado y segundo, podemos iterar el procedimiento hasta ver cuál es el que más ganaría en cada una de las situaciones. En este caso está igualado, así que si lo hacemos tender a infinito, va a estar equilibrado. Ya que sacar cruz y cara en dos monedas es lo mismo que sacar la misma cara. Es decir, o dos cruces o dos caras. Tenemos 4 sucesos y estaríamos contando 2 y 2. Al fin y al cabo tendríamos la probabilidad de un medio. También hay otra aplicación fundamental en sociología en la que se estudian los diferentes test en los que se evalúan pues, diferentes relaciones entre compañeros, por ejemplo, permitiendo obtener información pues, tanto a nivel de cada alumno como de las relaciones que hay entre ellos y de los contextos en los que se desarrollan. La técnica de este tipo más conocida es el sociograma o el test sociométrico. Un investigador social necesita conocer la red de relaciones informales entre un grupo, pues puede recurrir al sociograma para conocer, entre otras cosas, las relaciones que existen entre los individuos, así como la intensidad de las mismas, el grado de cohesión del grupo. Simplemente con un gráfico podríamos ver el grado de cohesión del grupo, qué relaciones existen entre dos participantes del grupo, la posición de cada miembro en relación a los otros, la estructura informal del grupo, la existencia de subgrupos, el nivel de conflicto o rechazo de los miembros del grupo y el grado de sociabilidad de los individuos del grupo. Los resultados, como ya hemos dicho, se pueden representar en un gráfico. Por ejemplo, un gráfico podría venir dado por dadas varias personas, A, B, C y D. Podríamos representar que A está relacionado con flechas, representamos que uno está relacionado con el otro. No tiene por qué ser una relación de equivalencia, es decir, si A está relacionado con D, no necesariamente D tiene que estar relacionado con A. Ponemos también, por ejemplo, B, B, B está relacionado con D, B está relacionado con C y C está relacionado con A. Estas relaciones las podemos pasar a matriz. ¿Cómo las pasamos a matriz? Pues A, B, C, D, A, B, C, D. ¿Qué es lo que ponemos? Pues que A está relacionado con ¿quién? A está relacionado con B, con C y con D.
a 0, con B1 y así. B, ¿con quién está relacionado? Está relacionado con C y con D. C y con D. D está relacionado con A, simplemente con A. Y D no está relacionado con nadie. Pues simplemente aquí tendríamos una matriz que representa el gráfico que hemos mostrado, las relaciones entre un grupo de personas, entre 4 personas. Una de las potencias características de este tipo de matriz es que al elevarla al cuadrado encontramos los caminos entre comillas, que podemos encontrar, los caminos dobles, desde uno de ellos al otro. Es decir, la relación, si B está relacionado con C, aquí tenemos que B está relacionado con C, el segundo camino sería B está relacionado con C y con A. O sea que de B a A hay 2 tramos. Primero tenemos que pasar por C. Lo mismo, bueno, de A a C. De A a C hay un camino, pero es que además hay un doble camino. De A a B y de B a C. Y así. De esa forma, los caminos de longitud n los podemos calcular como a elevado a n, siendo a esta matriz. Para no confundirnos, vamos a llamar a esta matriz m, y m cuadrado nos indicaría los caminos de orden 2, y m elevado a n los caminos de orden n. Esa es la idea. Las aplicaciones de la biología. Es otra de las fundamentales aplicaciones de las matrices. Teniendo en cuenta que las principales aplicaciones de la biología en este sentido se basan en genética. Se basan en genética, en utilizar las relaciones genéticas, en utilizar estas, no las relaciones, sino los fenómenos pues, de tipo presa-cazador, o en otros campos de la biología, por ejemplo, con las leyes de Mendeleev, no me acuerdo si era Mendeleev, las leyes en las que se veía cuáles eran los genes y los genes heredados, la posibilidad de obtener distintos genes en función de los genes de los padres, el experimento de los guisantes que ya hacía, pues por aquí podemos tenerlo, y entonces al hacerlo, pues tenemos las diferentes posibilidades en las generaciones posteriores. Si nosotros tenemos un vector de generación en el que, por ejemplo, tenemos también las edades de personas, pues desde los que son jóvenes, los que son adultos y los que son ancianos. Y cada paso consideramos la posible muerte, el factor de mortalidad, el factor de natalidad, de cada paso consideramos a ellos, vamos a ir viendo cómo evoluciona la población. Cómo evoluciona la población con más que utilizar la matriz elevada, dependiendo de cómo lo vayamos haciendo. De esta forma es como se lleva a cabo leyes como la ley de Malthus y los modelos, el modelo de Malthus, los modelos biológicos, los modelos de generación de poblaciones, de progresión de poblaciones. Finalmente, en matemáticas y en física hay que tener en cuenta que en matemáticas y en física se utilizan las matrices como herramientas fundamentales. Primero, en matemáticas nos sirven tanto para calcular los determinantes como para establecer, mostrar los espacios vectoriales. Ya hemos visto que la suma de matrices con el producto por escalares muestra o da lugar a un K-espacio vectorial. Este K-espacio vectorial nos sirve para representar, pues primero, tanto las bases de un sistema del espacio vectorial, como en segundo lugar, para poder calcular, para poder operar en él. También para resolver sistemas. Si nosotros tenemos, en las condiciones que hemos dicho, podemos calcular la inversa en una matriz A, la solución del sistema AX igual a B vendría dado por X igual a elevado a menos 1 por B. Y podemos calcular la matriz inversa, siempre que podamos. Vendría dado por esto.
En el análisis matemático, pues la segunda derivada de las funciones también podemos expresarlas teniendo en cuenta lo que se llama el jacobiano. El jacobiano está formado por una matriz, es una matriz, la matriz jacobiana, que está formada por elementos de la forma a sub i j, donde una función está derivada, pues la función, las distintas funciones están derivadas en las diferentes variables que tienen. En este caso, pues puede ser desde x sub 1, x sub 2, x sub 3, hasta x sub n. Normalmente estas funciones son están definidas de Rm en Rn en general y pues solemos utilizarlas para la suma, para el cálculo de las derivadas parciales, y ese proceso al final lo denominamos matriz hessiana. Tiene hasta un nombre propio. En geometría se utilizan las matrices pues, principalmente para los movimientos planos, para las homotecias, para los movimientos planos, básicamente. Importante en cristalografía y en teoría de la relatividad también. En estadística, ejemplos de matrices pues son presentar la información, la matriz de varianza-covarianza, incluso la matriz de correlaciones. Y en física, el tensor, los vectores, todo, en general todos los vectores, pueden ser considerados y de hecho son considerados como matrices, ya que estamos considerando un K-espacio vectorial. Los sistemas de coordenadas y todas las características que podamos tener en física también se pueden expresar mediante este estilo, esta forma matricial. Con todo ello nos despedimos por hoy, así que muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.